Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias a Cecilia Bonilla Lima y Universo de Luz que nos permiten esta ventana para salir por ella, por Uruguay, a todo el universo de Internet. Muchísimas gracias por eso y hoy estoy muy feliz de estar con vosotros otra vez en Uruguay, pero además muy contento por el invitado que tengo. Muy buenas tardes o noches o días, no lo sé, en tu país creo que es mañanas casi. Carlos, muy buenas. Carlos Ríos, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Acá son las 3 de la tarde. eh, Está Las tres, haciendo solito. las Sí, 3 de la las 3 tarde, de la tarde. perfecto. Ajá. Muy buenas, Carlos. Carlos Ríos, tengo que deciros que es artista y terapeuta holístico y me ha llamado mucho la atención cómo ha querido nombrar esta charla, entrevista, sincretismo espiritual. Muy buenas, Carlos, otra vez. Pero antes de nada, siempre me gusta hacer una pregunta que para mí me parece interesante, ¿no? Carlos, a los 17 años más o menos, ¿se había imaginado que iba a estar haciendo lo que haces hoy? A los 17, no, no, a lo que estoy, de pronto al arte sí, porque siempre me ha gustado, pero en los temas ya espirituales no, siempre me han gustado, me han llamado la atención, pero no me veía pues como trabajando en ello, Ya, pero aquí estoy. sí, exactamente. Oye, y otra pregunta que también me gusta hacer mucho. ¿Lo tuyo viene de serie? ¿Habían percepciones anteriormente que de alguna forma te han llevado a ver la vida así de esta manera? Mira, pues desde muy pequeñito sí siempre me ha gustado como este tema, como espiritual, siempre espiritual. eh, y tuve sueños, yo recuerdo mucho mi primer sueño fue con el arcángel Gabriel, que después de mi aprendiendo Reiki, ¿cierto? Descubrí que ese es mi rayo maestro. Vengo de ese rayo blanco del arcángel Miguel. Después me soñé con Jesús, el maestro Jesús, porque yo era muy católico y para mí Jesús era pues mi sensei, lo sigue siendo. eh, entonces me soñé con él y después me soñé con Dios. Y no me digas, no me preguntes cómo, pero uno siente que son energías diferentes entre el arcángel Gabriel, Jesús y Dios. Eh, y no son personas físicas, ¿sí me entiendes? Y al arcángel Gabriel sí lo vi como una persona con alas, pues como nos los muestran, pero a Jesús no lo vi como una persona. Era una luz blanca, como ovalada, muy resplandeciente, pero yo sabía en el sueño que esa luz era Jesús, ¿sí? Y en el sueño con Dios fue precisamente pintando, tenía un encargo en esa ocasión y no sabía yo cómo hacerlo, ¿sí? Porque este es mi estilo, voy a correr para acá un poquito. Este es mi estilo y son personajes como muy de cabezas grandes, ojos grandes, y me encargaron tres angelitos en una pintura que estuvieran como en el cielo volando. Entonces mi pintura es muy estática, ¿cierto? Por el volumen de la cabeza. Entonces yo decía, ¿yo cómo les voy a hacer el movimiento? Bueno, ¿cómo los voy a hacer como flotando en el cielo? Y me soñé que estaba al frente de ese lienzo como en blanco y yo sentía como una energía atrás mío y era Dios, ¿sí? Yo sabía que era Dios
y él me empezaba a guiar la mano y terminábamos el cuadro, y cuando yo terminaba el cuadro, atrás mío llegaba el cliente con un amigo y le encantaba la pintura. Y pude hacer la pintura, al cliente le encantó. Entonces, esos han sido como mis contactos, como digámoslo así, más cercanos con estos seres previos, ya como a meterme yo en temas de angiología, de Reiki, de todo esto, porque ya uno los puede percibir como mucho más fácil, pues ser más consciente de ellos. O sea que realmente, Carlos, tú eres angiólogo, me refiero, que los ves. Yo te hago una pregunta que siempre muchas personas se la hacen y yo de alguna forma la transmito. Puede ser, es una pregunta, que ellos sean simplemente luz, pero que se presenten como orbes o se presenten como luz, pero que se presentan con forma porque nosotros, para que nosotros entendamos quiénes son, pero que a ellos no les hace ninguna falta la forma. Exactamente, o sea, mm, ¿cómo te explico? Sí, ellos son como energía, ¿cierto? Son rayos de luz, precisamente. Eh, Porque según pues la angiología, los únicos dos ángeles o arcángeles que fueron humanos fueron el arcángel Metatrón y Sandalfón, ¿sí? Si tú te das cuenta, casi todos los ángeles o arcángeles terminan en él. Gabriel, Miguel, Rafael, Jofiel, Zadkiel, terminan en él, ¿sí? Pero Metatrón y Sandalfón son los únicos que terminan en on, ¿sí? Y son, según la tradición, los dos únicos que fueron humanos, ¿sí? Entonces, se dice que Metatron fue el profeta Enoc y Sandalfón el profeta Elías. Y en la Biblia está que ellos no murieron, sino que ascendieron al cielo. Entonces dice que ellos ascendieron y se convirtieron en ángeles. Son los únicos como que tuvieron primero esa condición humana. Y de resto son eso, son energías, ¿cierto? Energías de otras dimensiones. Eh, pero ellos seguramente saben cómo los interpretamos acá, como desde la religión católica, más que todo, como que no los tenemos como en la iconografía religiosa, entonces seguramente adquieren como esas formas para que sepamos que son ellos, ¿sí? Pero en la medida en la que uno ya va conociendo, ya a mí, por ejemplo, no se me presentan en sueños con forma humana, sino con colores. Sí, pero es curioso, ¿sabes una cosa? Es curioso porque hay personas que dicen que según la creencia en los colores que tienes tú sobre eso, también ellos son capaces de presentarse con diferentes colores porque la persona que los va a identificar los identifica como blancos, como amarillos, como verdes, o sea, que a ellos les da totalmente igual. Si tú los Igual, sí. conoces, y si tú los conoces porque son a ti te parece que es un rayo blanco, pues entonces se aparecen como blanco. Puede ser. Exactamente, sí, es tal cual, porque los ángeles y Dios carecen de ego, ¿cierto? Entonces a Dios tú le puedes decir Jehová, Yahvé, Dios, fuente, creador, universo, vida, que eso a él ni le quita ni le pone, ¿cierto? A él o a ella o a él y ella. Entonces eso no les mortifica como a nosotros y nosotras cuando nos llaman por otros nombres. Y lo mismo es con los ángeles, ellos no, tú les puedes decir el nombre que tú quieras, asociarlos al color que tú quieras, ¿cierto? Sino que como personas, por nuestra racionalidad, necesitamos clasificar, etiquetar, segmentar, como para que la mente pueda diferenciar entre unos y otros. Pero es más que todo eso. Sí, para que la mente pueda diferenciar y también
porque tenemos un sentimiento de pánico de lo que no conocemos, que tenemos que tenerlo clasificado, etiquetado para Exacto, saber que sí, sí, eso es, eso es. ¿Sabes? exacto. Y luego cuando alguien se sale de eso, ya otra vez. ¿Y ahora a dónde me cojo? Pero bueno, es condición humana, Carlos. Oye, por cierto, has hablado de angiología, has hablado de Reiki. ¿Qué más? Porque sé que hay más, hay bastante más, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, eh, mi pareja me decía cuando yo le hablaba de, le hablo todavía, pero ya no me lo va a decir porque le expliqué. Entonces, de ángeles, de Reiki, de chakras, también por un tema más que todo cultural y artístico, una vez empecé a averiguar acerca de la religión yoruba, ¿sí? Es la que tiene en Cuba y también se practica en Brasil y creo que en parte de Uruguay también. ah, y son los orishas de Eleguá, Yemayá, que creo que en España al sur también hay practicantes de la religión yoruba, Oshun, Changó, bueno, eh, todos estos, por ejemplo, eso en Cuba, ese sincretismo es cuando a Cuba llegaron los colonizadores con esclavos, ¿cierto? Entonces los esclavos traídos de África llegaron con su religión, pero pues estaba el catolicismo que era el imperante, ¿sí? Y la religión del opresor, entonces les tocaba asumir esa religión, pero ellos para poder como camuflar sus dioses y poderlos alabar, los empezaron a sincretizar con santos católicos, ¿sí? Entonces, Changó se sincretizó con Santa Bárbara porque tienen en común el tema de los truenos, la tormenta, todo eso. Leguá con el niño Jesús de Atocha, porque Leguá es un niño en la religión de Uruguay. Eh, Oshun con la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Pobre. Yemayá con la Virgen de Regla, que es de España. Y así se fueron sincretizando, ¿sí? Unos, eh, unas de las deidades yorubas con los santos católicos. Entonces, ese sincretismo a mí me parecía pues como una cosa muy bonita desde la parte cultural, porque por ejemplo estas canciones del campo cubano, ¿cierto? Que escuchamos mucho por acá, sobre todo en Latinoamérica, de Celina y Reutilio, se ve mucho ese sincretismo, ¿cierto? Porque la canción se llama Santa Bárbara Bendita y ella es Santa Bárbara Bendita. Y el coro es que viva Chango, sí, y así son todas las canciones de ellos, mostrando ese sincretismo. Y en este tema espiritual yo lo empecé también como a encontrar y me parece muy lindo porque es, por ejemplo, en el tema de los ángeles y yo le digo Reiki angelical, ¿sí? Y pues yo le digo no, a muchas personas le dicen y practican el Reiki angelical porque y los chakras también tienen cada uno un color, ¿sí? Y son 7, pues los principales dentro de nuestro cuerpo físico. Y son 7 arcángeles, también con los mismos colores. Entonces, por correspondencia, a cada chakra se le asocia un arcángel. Y entonces al chakra raíz, que es como rojo, se le asocia el arcángel Uriel. Al chakra corazón, que es verde, el arcángel Rafael. Al chakra del tercer ojo, que es violeta, el arcángel Zadkiel. Al plexo solar, el arcángel Jofiel, y así sucesivamente, ¿sí? También dependiendo pues de la persona que haga la práctica, pues hay unos cambios como en esas correspondencias, pero eso es como hablamos ahorita, lo de menos, ¿cierto? Pero uno sí ve ese sincretismo. Y después también, ahora que estoy como viendo temas de cábala,
uno ahí también se da cuenta, por ejemplo, que cada chakra está asociado a una sefirot del árbol de la vida, que las cartas del tarot, por ejemplo, también están asociadas ciertos arcanos a unos chakras. Entonces, si te vas a la astrología, cada chakra tiene un planeta también, ¿sí? Entonces vas viendo cómo en la cábala judía, el Reiki, que es como un descubrimiento japonés, pero es de origen hindú también. Los chakras son tema hindú. Y acá Los Ángeles son también tanto de como la religión judía como de la religión católica, que es una derivación del judaísmo, y la astrología, que tiene que ver mucho con la mitología griega. Entonces vas viendo como todo, en vez de separarse, como lo hemos hecho tanto tiempo, llega este momento donde tenemos como esta apertura a través de las telecomunicaciones y la era de Acuario, ¿qué es eso? La comunicación a través del aire. Eh, entonces uno empieza como a abrir la mente y a ver que eso que antes pensábamos que era aislado y que chocaba lo uno con lo otro, empieza todo a tener como un sentido de unidad y darse uno cuenta que una religión por allá o unas creencias o cultura por allá en la India tiene mucho que ver con algo de por acá de Latinoamérica, con algo europeo, ¿sí? Con algo africano, porque las deidades yorubas también tienen ciertos colores asignados. Carlos, al final llegamos a la conclusión de que todo es uno, ¿eh? Y aunque nosotros, el ser humano, siempre ha pretendido separarlo, pero luego empieza simplemente tan sencillo como eso, 7 chakras, 7 días de la semana, 7 colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que todo tiene interrelación, como tú muy bien estás explicándolo. Y me encanta que lo expliques así porque es un programa de como confabulación para unir otra vez lo que siempre se ha creído separado, ¿no? Numerología, cábala. Además, cuando estabas hablando, que es una tontería, pero bueno, hay un juego de niños que se dibujan en el suelo y era el primero es un cuadro para saltar con un pie, el segundo dos son Ah, dos, el otro. Y en realidad estamos saltando el árbol de la vida, sí, de la cábala. O sea que sí, y se juega. De toda la vida, yo creo que los niños, ¿no? Cristianos, no cristianos, todo el mundo juega ese juego, ¿no? Y entonces luego te das cuenta que en realidad estás dibujando el árbol de la vida y estás jugando con el árbol de la vida en el suelo, ¿no? Entonces, por eso es curioso, ¿no? Que en el fondo todo es uno, ¿no? Oye, y hablando un poco de tu afición, ¿no? De la pintura. Eh, ¿Cuándo surgió? De muy pequeño, por lo que dices, ¿no? sí, la pintura, o sea, yo cuando era niño era más bien como muy aislado, muy ensimismado, también porque desde muy niño sabía que soy gay, entonces eso me hacía como un poco retraído, como un poco tímido y temeroso, y porque yo no me crié con mis papás, ¿sí? Entonces, y tuve una infancia muy fuerte, la cual ahora agradezco por todo lo que he vivido. Eh, pero en ese entonces, en mi niñez, para mí todo eso era muy fuerte, entonces era como sí, muy retraído. Entonces una forma de yo expresarme era a través del dibujo. Siempre me ha gustado el dibujo. Ah, y mi familia, a mí me crió una tía que le agradezco mucho todo. Y ella siempre era que si me gustaba el dibujo, entonces ya me metía a clases y todo eso. Ya me trató como de darme mucho gusto en lo que ella podía. Entonces yo entré a clases de pintura en el colegio a los 12 años. Ahí conocí, pues siempre dibujaba con lápiz, ahí conocí ya el óleo
y ahí ya me quedé con el óleo y ahí sigo. Desde los 12 ya tengo 36, son 24 años pintando y más dibujando. Y lo digo porque el cuadro que tienes detrás, tienes un estilo muy particular, ¿no? Sí, Es, eh, es precioso, ¿eh? ese lo tengo que terminar hoy sí o sí, lo estoy ya casi que lo termino. Eh, Mira, yo empecé pues a pintar y a dibujar como la realidad tal cual es, como copiándola, pero llegó un momento en el que me aburrí de copiar, ¿sí? Como en mi juventud. Entonces yo dije, ay no, o sea, qué pereza copiar y copiar lo que hay en la realidad. Entonces empecé a hacer retratos y empecé a agrandarles los ojos, porque siempre he empezado los retratos por los ojos. Y a mí mi profesor de dibujo me decía, porque nos hablaban, nos llamaban, era por el apellido, Ríos, los retratos no se inician por los ojos, se inician por el contorno, pero yo siempre iniciaba por el ojo. Y como yo siempre he sido, no, lo que a mí me suena, eso es lo que yo hago, pues así me digan que, eh, porque siempre he sido como muy de llevar la contraria, pero no como por generar controversia, a veces sí, pero no siempre, sino porque hay algo dentro de mí que me dice, ah, no, o sea, eso que te están diciendo no es así, ¿sí? Y eso desde muy niño, por ejemplo, yo crecí en una ciudad y nací en una ciudad acá en Colombia muy católica, se llama Popayán, y allá las procesiones, pues, y Semana Santa que ya viene, es la fiesta más grande, copia, pues, de la tradición del sur de España, de las Semanas Santas. De hecho, allá hay pasos traídos de España, güey. Entonces, cuando íbamos a misa y el padre daba como la homilía, a mí me quedaba, yo era, pues si el padre está diciendo esto y yo veo otras cosas y desde niño yo era, y cuestionaba mucho yo en mi casa eso. ¿Sí? Ah, entonces siempre he sido así, cuestiono mucho, pregunto mucho, ¿por qué? Pero ¿por qué sí? Entonces hacía yo siempre los ojos y seguía así y entonces ya empecé a hacer los ojos más grandes y la nariz chiquita y la boca chiquita y yo, bueno, ahora le tengo que acomodar el contorno a esos ojos. Y así fue naciendo este estilo, ¿sí? Entonces, por algo es que iniciaba siempre por los ojos, porque mi estilo iba a nacer de los ojos y el contorno se lo iba a acomodar yo con respecto a ellos. Y mira que me ha pasado algo también muy bonito con el arte y es que de unos años para acá he estado pintando cosas nuevas, porque es un retrato, pero he estado pintando cosas nuevas y es como lo que me va llegando en el momento. Y yo voy pintando y, y me ha pasado que llega una persona, por ejemplo, acá y vio uno que yo tenía como del mar y se erizó, se conmovió mucho y me dijo, Carlos, yo vengo de ahí, yo siento que vengo de ahí. Y yo estaba enloquecido, pero bueno. Y yo, sí, como así, me dijo, no, yo siento que vengo como de ese mundo. Y yo, ah, bien. Pues ya me lo compró. Y mi maestra Reiki, que yo no la conocía, pues la conocí en el primer nivel. eh, y ella me dijo, mm, me llamó cuando terminamos primer nivel. Y me dijo, Carlos, es que mi maestro me dijo que usted me lo va a pintar. O sea, su maestro espiritual, o sea, un ser de otra dimensión. Y yo le dije, sí, y me dijo, sí, yo estoy,
un artista que me lo pueda recrear, ya sea en escultura, en pintura, en lo que sea, pero quiero tenerlo ahí, ¿sí? Representado. Y él me lo soñó y me dijo que usted iba a hacer. Y yo, bueno. Entonces, ella me dijo eso y yo en ese momento empecé a ver colores azul y violeta. Y le dije, mira, estoy viendo el azul y el violeta. Y ella me dijo, ese es el color de mi amado, que es un arcángel, ¿sí? Entonces le dije, listo. Y ella me dijo, él te va a ir guiando. Y yo, listo. Entonces ya lo empecé, quedó súper bonito. Eh, y ella vive en Bogotá, yo vivo en Medellín. Ella iba a mandar a recogerlo con una hija. Nos enredamos y yo no se lo pude entregar porque ya estaba terminado. Digo así porque la hija no se lo pudo llevar y yo un día pasé por el lado de la pintura porque es grande y vi como que le hacía falta como unos detallitos, como pulirle unas cosas en una esquina. Entonces dije, ve, lo voy a pulir. Pero le tomé foto y en una aplicación le puse como una animación de un cielo y en esa animación le salió un arco iris justo donde yo vi que faltaba como un detalle. Entonces le dije, Adri, mira, es que como quedó con la animación. Le dije, ¿te gusta ese arco iris? Y me dijo, Carlos, es que el arco iris es por el puente, por el medio por el cual yo me conecto con mi bien amado maestro y ella ayuda a las personas como a trascender, como a irse en paz a otros planos, ¿sí? Entonces me dijo, pues ella quedó así porque me dijo, o sea, vos no lo sabías y salió el arco iris ahí, entonces me dijo, sí, píntaselo, bla, 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 ya te lo pinté. Cuando ella vino a darnos el segundo nivel, yo llevé la pintura ya donde ella nos iba a dar el segundo nivel y ella lo vio y se conmovió mucho también. Entonces, casualmente ahí estaba eh, la chica que vio el cuadro del mar y las dos hablaron y cuando yo llegué me dijeron, Carlos, te encontramos un nuevo don. Y yo, ¿cuál? Y me dijo, tú desde la pintura puedes plasmar esas dimensiones, esos mundos desde donde vienen nuestras almas. Porque la profesora de Reiki me dijo, la maestra, me dijo, ese es el lugar de donde yo vengo, eh, que está pintado ahí. Y yo, y por ejemplo, yo le escribía, yo, Ari, mira, te voy a mandar fotos de cómo va la pintura. Y ella me dijo, Carlos, justo te iba a escribir. Y eso me pasa mucho. Cuando yo saludo a alguien, me dicen, justo te estaba pensando, ya te iba a llamar. Pero no es algo que yo tenga conciencia, sino que me pasa así como casual. Sí, pero no hay casualidades. Exacto. Y de alguna forma esa habilidad que tienes, yo creo que viene de otra vida. Yo sigo el estudio de los niños, cristal, índigo, etcétera, etcétera. Y yo sé que eso suele ser de niños muy especiales que llegan a este mundo para echar una mano, para ayudar, para dar, poner conciencia, para poner luz, simplemente alumbrándose ellos, me refiero, simplemente descubriendo la luz ellos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque además te voy a decir otra cosa. No sé si alguien te lo ha dicho, ¿no? Pero es el sentimiento, tengo ese sentimiento y es por lo que luego te lo diré, o sea, luego te preguntaré. Tengo ese sentimiento como, bueno, aquí con este público ya se puede hablar de estas cosas y es que en otra vida ha sido como, ¿cómo te diría yo? Como pitonisa de un oráculo. ¿Me explico? Sí, sí, de verdad, es como pitonisa de un oráculo. Además lo he sentido, lo llevo sintiendo ya hace tiempo, ¿no? Y entonces, por eso te encanta todo ese tipo de cosas y te encanta dar mensajes muy especiales, porque tengo que deciros a todos que otra de las cosas que hace Carlos es dar mensajes
de oráculos. O sea, él tiene, bueno, tú lo puedes explicar, creo que son 3 barajas diferentes, 3 tarots diferentes, y él con los 3 suele dar mensajes que, por cierto, te pediría simplemente si puedes dar un mensaje para la gente de Uruguay, ¿no? Así a nivel general, ¿no? Entonces, si te apetece y te parece bien. Pero sí, pero es algo que yo he sentido, ¿no? Y que eres capaz de lo que hacían en los oráculos, ¿no? Que viendo el fondo de una olla con aceite o viendo un espejo pulido o mal pulido, eran capaces de ver lo que la otra persona venía a ver. Pero ellos eran los transmisores, los que eran capaces de ver con sus ojos lo que la otra persona quería ver y eran capaces de contestarle, de darle el mensaje, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, Carlos? Pues mira, a mí me resuena mucho porque yo de hecho mm, lo he sentido y como que siempre lo he pensado, ¿cierto? Yo en alguna vida, eh, mm, no sé, tuve que haber hecho algo así. Yo siento más energía femenina dentro de mí, que no tiene nada que ver con mi sexualidad, pero siento mucha más energía femenina dentro de mí que masculina, ¿sí? Y a mí, tú has visto, me gustan todas estas arandelitas, esto me lo pongo aquí en la oreja, los anillos, los colgantes, eh, haciendo pues provecho de, pues del arte. Me hice esta varita mágica hace poco con piedritas. Entonces, eh, sí, me gusta todo eso, el misticismo, y entonces siempre he tenido como esa idea. ah, y también hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que desde hace mucho tiempo y también desde pequeño, porque yo me acuerdo que yo estaba en el kinder y llevaron un grupo de, de niños más grandecitos a una presentación de Paso Doble, ¿sí? Y yo era así, viendo pues, y desde muy pequeño como que la música española me ha gustado mucho. Ya más grande, conociendo la copla, porque a mi abuela materna le gusta mucho el Paso Doble, entonces conocía más el Paso Doble. Pero ya más grande, que ya pude como a través de YouTube conocer más el abanico, la copla y el flamenco me encanta, ¿sí? Y digo, yo en otra vida tuve que haber sido gitana, una cosa así, bien linda porque me parece una cultura, la música, el dramatismo, yo soy muy histriónico, entonces yo veo y yo soy, ¿qué es esto tan lindo? Entonces, siempre ha habido como esa inquietud que yo he tenido acerca de eso, ¿sí? Y ahora que tú lo dices, yo digo, sí, pues me hace mucho sentido. Sí, además es que eran personas, eran sacerdotisas, ¿no? Realmente eran así. Y estaban ellas solas y se dedicaban a dar mensajes de los oráculos. Hay muchos oráculos, pero no, el más conocido es el de Delfos, pero me refiero, y solo estaban ellas dando los mensajes. O sea, de alguna forma era una vida solitaria dedicada exclusivamente para eso, para dar mensajes a la gente, dar paz a la gente que llegaba, ¿no?, al oráculo. Entonces, te lo digo porque no es que lo haya pensado, es que lo he sentido de verdad, ¿eh? O sea, lo he sentido y yo por eso te lo cuento, porque lo he sentido y digo, oye, pues sí, me resuena muchísimo, ¿no? Y esto, de alguna forma, eh, lo voy a un poquito explicar a la gente para que lo entienda, ¿no? Cuando uno dice me resuena, quiere decir que no te suena raro, que no te suena loco, que algo dentro de ti te dice que eso es así, ¿no? Y es cuando empieza el corazón a controlar, no controlar, sino el corazón a funcionar
en lugar de la cabeza, ¿no? Entonces, cuando el corazón funciona de alguna forma armonizado con la cabeza, el corazón empieza de alguna forma eh, a ver todo lo que aprendió en otras vidas, porque daros cuenta, la conciencia siempre es una. Nosotros somos seres eternos a nivel alma, a nivel espíritu, somos seres eternos, pero vivimos en cuerpos temporales. Pero daros cuenta, la conciencia del alma es una, es toda, es eterna. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que luego tú, conforme vas recordando cosas, pues vas recordando cosas y de repente pues estás en otro cuerpo diferente, ¿no? Eso en las regresiones se ve mucho. Entonces, lo vengo a decir porque en la conciencia de aprendizaje tuyo, pues a lo mejor en algún momento hubo ese personaje, esa vivencia que te está influyendo mucho en esta, ¿no? ¿Por qué? Por toda tu trayectoria y por toda tu... por todos tus gustos, por todas tus aficiones, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma, la de... Porque yo a Carlos lo conocí en las charlas random entre alquimistas que damos los martes en México. Era invitado de Nick Loizaga, si no me equivoco. ¿Puede ser? Sí, Sí, era invitado en invitado el... de Nick y entonces yo lo conocí. Y me llamó muchísimo la atención, pues por eso es por lo que he sentido todo esto que estoy contándole, porque él da mensajes oraculares, ¿sí? Fijaros, de alguna manera, ¿no? Y realmente espectacular, de verdad. Eso os lo digo ya que lo sabéis. Y sí que me gustaría, si puede ser, Carlos, que en un momento dado, cuando tú lo sientas, les des un mensaje para la gente de Uruguay o incluso para el mundo entero, me refiero, del momento, ¿no?, en el que estamos viviendo. Y te quiero agradecer antes de nada, te quiero agradecer que hayas querido participar, que todos aquí, mis invitados y yo participamos sin ánimo de lucro, porque realmente la intención de este programa es que se dara a conocer esas cosas que sonaban raras para que a base de decirlo y contarlo, pues ya no suenen tan raras, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Y oye, Carlos, de verdad te digo que tienes una forma de pintar muy, muy espectacular. Sí, es como si realmente a ti te llamase la atención algo, me refiero, de una persona y potenciases eso que te llama la atención en tus cuadros. De ahí los ojos Exacto. grandes, la nariz pequeña, la boca pequeña. Eh, Efectivamente es que cuando a veces la boca es mejor tenerla cerrada, pero eso entre tú y yo, ¿sabes? Entonces, sí, dice, hay un dicho que es muy bueno, que a mí me encanta, que dice, está mal hablar con la boca llena, pero está mucho peor con la cabeza vacía, o sea que, ¿sabes? Ah, O sea que, así que, y bueno, Carlos, proyectos, proyectos, porque claro, con una vida así hay, seguro que hay muchos proyectos, ¿no? En Reiki, bien. no sé, porque, Mira, ajá, sí, porque me refiero, seguramente una de las cosas más importantes hoy en día que más disfrutas es la pintura, claro. sí. Mira, de hecho en los oráculos, en las consultas, las personas me preguntan mucho, ay, Carlos, es que, mira, yo trabajo en esto, pero me gusta esto y también esto, ¿por dónde, por cuál me voy? Y yo les digo, ¿y por qué separar? ¿Sí? Pero fue porque yo pasé la misma experiencia. Yo estudié publicidad, ¿sí? Comunicación gráfica publicitaria, se llama la carrera. Ah, también hice unos semestres de diseño gráfico. eh, ya estoy como la de Betty. Hice 7 semestres de finanzas en la Tamarina. 6 semestres. Hice unos semestres de diseño, terminé mi carrera de comunicación gráfica publicitaria, me dedico también al arte, que es otra cosa diferente, y también ahora el tema de los oráculos y el reiki. ¿Sí? Entonces yo era,
por a qué será que le meto mi energía, en qué será que me enfoco, ¿sí? Pero lo que empecé como a descubrir es que puedo integrar, ¿sí? Y cuando uno decide integrar, no es a la fuerza, ¿sí? No es cómo integro esto así como, como decimos acá, la berraca, sino cómo tú empiezas a dedicarle tiempo y energía, que el tiempo es energía, a, 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 a todas las cosas, y entonces todo empieza como a armonizarse porque no pones a competir una con otra, sino que se integra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un live, si voy a hacer un taller, cualquier cosa, yo diseño mis piezas, ¿sí? Yo hago mis videos, yo hago mis piezas gráficas, porque lo sé, porque tengo los programas, tengo el conocimiento, eh, entonces hago la publicidad de mis cosas, del arte y de los temas espirituales. Ah, empecé a pintar cosas más relacionadas con temas espirituales, ¿sí? Entonces todo se va como uniendo y te das cuenta que no hay necesidad de separar, ¿sí? Que todo lo contrario. Si tienes diferentes dones, diferentes talentos y conocimientos, por algo es, ¿sí? Entonces no busques separarlos, sino que nuevamente volvemos al sincretismo, busca cómo los sincretizas, cómo los unes y sincronizas para que los tres sean no solo tu fuente de ingresos, los tres o los que sean tu fuente de ingresos, sino también tu fuente de inspiración, de, de, de gozo, porque son cosas que yo disfruto mucho, ¿sí? Entonces, es uno ver cómo puede unificar en vez de separar. Eso me ha parecido también muy lindo y es algo a lo que yo le digo a las personas cuando me consultan en el tema de oráculos. Yo les digo, trata de ver cómo puedes como unir, ¿sí? Amarrar una cosa con otra. Y les dije, y en determinado momento, si una cosa va jalando más la otra, tú dejar que la vida te vaya mostrando hacia dónde vas cogiendo el camino, porque siempre van a haber cambios, ¿cierto? Entonces es ir dejando lo que llamamos, y está tan de moda, fluir, ¿sí? Entonces dejarnos fluir. Es curioso porque conforme estabas hablando me estaba dando cuenta de que de alguna forma la deformación que ha generado la especialización en la industria. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque precisamente ha conseguido que las personas hagan lo opuesto a lo que tú estabas hablando. O sea, para resumirlo fácil, dice, siempre de esa experiencia vino el dicho ese de aprendiz de mucho, maestro de nada. Y es mentira. O sea, realmente cuando eres capaz de conocer muchas cosas y armonizarlas, tienes muchísimas más opciones a encontrar tu misión o lo que te hace, lo que te apasiona, tienes muchas más opciones de encontrarlo que una persona que se dedica exclusivamente a una cosa, porque desde fuera nos han enseñado a separar y radicalizar, porque si no, tienes que ser especialista en esto. No, no, espera, espera, que la vida no es eso, que no tiene nada que ver con eso. La vida es disfrutar, y uno no disfruta, por ejemplo, clavando un clavo a toda hora, todos los días. No, no, no. Uno disfruta haciendo muchas cosas diferentes. Entonces, pero claro, la especialización industrial requería que tú hagas solo una cosa. Y yo creo que de ahí se ha ido aprendiendo que hay que separar y hay que, si quieres ganar dinero, si quieres lo de siempre, ¿no? Carlos, si quieres sacarle provecho al mundo, no, no, lo que tienes es que darle al mundo provecho, no sacárselo, ¿no? Pero bueno,
Son, entonces, sí que creo que viene mucho de la educación industrial el hecho de separar y no conjuntar y armonizar todas tus habilidades para después de ahí conseguir algo en lo que disfrutes y seas feliz, que es de lo que se trata. Hemos venido aquí a eso solo. Exactamente. Por ejemplo, yo me suelo aburrirme muy fácil, o sea, la rutina y la monotonía acaban conmigo. Entonces, por eso también para mí ha sido muy importante como tener varias opciones eh, y de hecho ahora tengo estas, pero también he aprendido de temas de plantas. Entonces, si hoy no quiero ni oráculos, ni, ni pintura, entonces me salgo al jardín, eh, hago contacto con las plantas, me gusta mucho. Entonces, mm, sí, a mí el tema, por ejemplo, del estudio siempre me dio muy duro. No porque me fuera mal, porque de hecho me iba bien sin ser el más estudioso. A mí me ha ayudado mucho es esta carita de seminarista, ¿sí? Pero en el colegio no era el mejor. Ah, precisamente por eso, porque me distraigo súper fácil, Sí, porque mi mente se aburre de algo y entonces necesito ir a hacer otra cosa. Mira, sí. me traigo los oráculos que los tengo aquí atrás de la pintura. Oye, pues de verdad que Carlos es una persona muy, muy especial, muy sensible, es una persona, ya veis, es transparente, eh, y él, no sé si lo he metido en un compromiso o no, pero Carlos no venía a dar mensajes, ni mucho menos, y yo simplemente lo que le he pedido es que os dé un mensaje para todos, nos lo dé para todos, para los de Uruguay o nos lo dé para todo el mundo, o sea, como él quiera, como él vea. Y ya veréis, es una persona y son, como les llaman ellos, son mensajes oraculares. Entonces, así que de verdad disfrutarlo porque merece la pena. ¿Cómo lo sientes? ¿Para Uruguay, para el mundo, para cómo lo sientes? Pero siempre es desde el presente, claro. Sí, claro. Vamos a darle entonces uno a Uruguay y después uno al resto. Ah, muy bien, perfecto. Mira, pues aquí dice que eh, y justo acabamos de pasar ayer acá la luna nueva, ¿sí? Y el comienzo del año zodiacal pues de la rueda zodiacal con el signo de Aries, ¿cierto? Y el equinoccio, fueron muchas cosas. Entonces, aquí lo que está diciendo es que, y justo la luna nueva de ahorita, la luna nueva siempre nos ayuda como a empezar, ¿sí? Cosas nuevas, ¿sí? La luna llena es como para cerrar. Entonces, aquí les está diciendo que aprovechen esta luna nueva, ¿sí? Y empiecen nuevos proyectos, lo que quieran hacer, ¿sí? Que empiecen a cultivar esas semillitas de esos proyectos que quieren, ah, sin preocuparse tanto por los resultados, sino que disfruten cada etapa, ¿cierto? La siembra y también disfrutar el crecimiento, que ya llegará el momento de cosechar los frutos, ¿sí? Que los frutos de lo que empiecen ahorita en esta luna nueva lo van a ver eh, en este equinoccio, lo van a ver en el de septiembre, ¿sí? En la luna llena que haya
por allá en septiembre van a ver como los resultados, ¿sí? Entonces, eso les dice. Y también les sale el gran maestro, que les habla como de reconocer justo lo que hablábamos ahorita, esa luz que habita dentro de cada ser, y que aprendan, que empiecen como a indagar y a conectar más con estos temas espirituales, desde donde, justamente como tú decías ahora, resuenen, desde donde más conecten, ¿sí? Porque es como lo que me están diciendo, me están recordando lo que a mí me pasó, y es que yo entré por el tema de Los Ángeles, ¿sí? Cuando yo entré al tema de Los Ángeles, se empezó a abrir todo el mundo de posibilidades, ¿sí? Entonces entren por lo que más les resuene, no quieran abarcarlo todo de una, ¿sí? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces empiecen por lo que más les llame la atención, la astrología, la numerología, el tarot, lo que quieran, los ángeles, el reiki. Por alguna de esas, la cábala, que cuando entren a una de esas, esa los va a llevar a múltiples caminos que, que son muy bonitos, ¿sí? Y que van a ver cómo todo empieza a sincretizarse, van a ver cómo todo empieza a unirse y me van a entender. Bueno. Aquí hablando nuevamente de el tema de las semillas, el ángel que sale en estos momentos les invita a cultivar la compasión y la bondad. La compasión es diferente a la lástima, ¿cierto? Entonces, es compartir el sentir de la otra persona. También tiene que ver como más con la empatía que con la lástima. Entonces dice, cultiva la compasión y la bondad. Ábrete al manantial del amor divino. Entonces, que sepan siempre que los ángeles están con ustedes en esas situaciones que por muy difíciles que parezca, ellos siempre están ahí para apoyarles y consolarles. Y que sepan que cada momento es una nueva oportunidad para corregir los errores que sintamos que hayamos podido cometer, ¿sí? Y que aprendan como a buscar y a reconocer la presencia de Dios, del fuente, el creador, como le quieran llamar, en todas partes, en todos los seres y en todas partes, y en todas las cosas que nos rodean, ¿sí? Y para finalizar, a Uruguay. Mira, lo que estamos hablando también. Deja que tu luz te guíe. Entiende y escucha cada señal que el universo te está enviando. Necesitas gratitud. O sea, trabaje en la gratitud, que es la puerta de la abundancia. Y como les decíamos ahora, dejen que sea su corazón el que tome las decisiones, quien guíe sus pasos. Y siempre, siempre estén como con ese sentimiento de gratitud por cada cosa que viven, porque a pesar de que parezca muy difícil, es una situación que necesitamos vivir para poder evolucionar. Entonces ese es el mensaje para tus seguidores y seguidoras de Uruguay. Vamos a hacer ahora uno en general para las personas que estén ahí o que nos vayan a ver en su momento y que no sean de Uruguay. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto. En nombre de Uruguay, muchísimas gracias por el mensaje. Muy bonito, además.
Mira, por ejemplo, a mí cuando alguien me consulta, yo en la consulta veo, y son muchas las personas que tienen como esa sensibilidad, o sea, son muchas las personas en las que yo veo eso en las consultas de oráculo, que tienen la sensibilidad como para conectar de forma más fácil, porque todas las personas tenemos esas capacidades, ¿sí? Pero hay personas que pueden conectar más fácil. eh, entonces, mm, me salieron varios. Entonces les digo que ellas pueden hacer lo mismo que yo hago, ¿sí? Entonces, mm, es muy bonito cuando uno le puede dar esos mensajes a las personas porque ellas se animan y es como que reconozcan como ese don que tienen también y que pueden hacerlo sin, sin problema y sin yo decir, ay, no, ¿cómo le va a decir a este o a esta? Y de pronto, ¿cómo le va a decir yo que también puede leer oráculos y que sea mi competencia? O sea, no, uno siempre, o sea, lo hago desde el amor y desde el amor yo le digo a la gente lo que ahí le sale sin pensar en eso, porque de hecho yo ya estoy pasando de esa creencia de la competitividad a la complementariedad, ¿sí? Entonces yo sé que como yo leo los oráculos, mm, pues creo que solo los leo yo y habrá otra persona que lea oráculos, y para cada persona va a llegar como la gente que más resuene. Y a mí me llegan personas, no solo a las que yo les voy a dar mensajes, sino que yo mismo les digo, a través de ti me van a llegar mensajes a mí, porque lo que yo te voy a decir a ti que puedes hacer para mejorar es lo que yo tengo que ir mejorando también. Entonces es muy bonito porque es ponernos al mismo nivel, ¿sí? Mm, mm, eh, bajarme del pedestal de donde de pronto alguien me ponga como el pitonizo, la pitoniza, ¿cierto? Del oráculo, sino ponerme al mismo nivel y decir, estamos en las mismas, tenemos posiblemente los mismos problemas, las mismas heridas, eh, lo mismo que trabajar, entonces es saber que no es que no me haya ido al cielo por el peso de los calzones, es porque estoy aquí trabajando muchas cosas que tengo todavía que mejorar. Bueno, para la gente en general, el mensaje es que sueñen y se den la posibilidad de viajar a esos sueños, de visualizar lo que quieren para que así lo puedan empezar a manifestar. También dicen que confíen en sus instintos, que se dejen llevar por su corazón, que a través del corazón nos hablan nuestros guías, nuestros ángeles, nuestra esencia, nuestra alma, entonces que se dejen guiar más por el corazón. Que reconozcan dentro de ustedes precisamente esa sabiduría, ¿sí? Que la sabiduría es saber precisamente escuchar nuestro corazón, ¿sí? Mm, y tener como hablábamos la otra vez, como ese equilibrio en nuestra Santísima Trinidad, que es la mente, ¿sí? Que también hay que tenerla en cuenta porque a veces el corazón se nos desborda y entonces la mente ayuda como bueno, venga, equilibremos aquí la balanza, ¿sí? Y que eso que pensamos y sentimos sea consecuente con lo que hacemos. Ahí está la sabiduría. Dale, mira la que hablamos ahorita, la suma sacerdotisa. Que reconozcan ese poder místico que tienen, que si están aquí viéndonos es porque les gustan estos temas, porque los apasionan. Entonces, que aprovechen ese misticismo que tienen, esas creencias que tienen, ese interés que tienen y empiecen a conectar más con su alma. Nuevamente habla de la luz, que sean la luz, aquí sale la bruja blanca, que sean la luz, pero
hace una advertencia muy buena, y es que por más que nos gusten los temas espirituales o esotéricos o lo que quieran, nunca descuiden sus necesidades físicas, ¿sí? Porque es justo lo que acabamos de decir, somos un complejo de cuerpo, mente y alma, y entonces, ay, no es porque yo soy espiritual y entonces voy a dejar mi cuerpo, pues, como desatendido, ¿cierto? Entonces hay que, para enraizar la energía, para que no se nos suba por acá, y a veces de pronto caemos en fanatismos cuando no tenemos bien enraizada la energía, ¿sí? Y no solo es fanatismo católico, cristiano, eh, el que sea, sino que también en estos temas, ¿sí? Entonces se vuelven personas fanáticas o codependientes. Entonces tengan cuidado, para eso es muy importante hacer ejercicio, para ser conscientes de su cuerpo, comer bien y satisfacer sus necesidades. Ah, les dice que aprendan a vivir el presente y a encontrarse y a vivir el aquí y el ahora. Mm, y porque es como si estuvieran viviendo mucho en el futuro, ¿sí? O en el pasado, porque hay personas, por ejemplo, que viven muy ancladas en regresiones o en viajes, acá se llama yagé o ayahuasca o honguitos, entonces ahí también se generan ciertas adicciones, y estos temas espirituales se han vuelto también una forma de consumismo. Entonces son personas que se vuelven adictas a estos viajes, ¿sí? A estas regresiones. Entonces, eh, como que aprendan a vivir el hoy, ¿sí? O, ay, es que yo en mi vida pasada fui una pitonisa, entonces me quedo con eso de mi vida pasada y me obsesiono con eso, ¿no? Vivir el presente y vivirlo desde la energía positiva, o sea, pensando cosas chéveres, agradables. Porque también hay que tener cuidado con estos temas espirituales de, de que no se vuelvan como como alimento y medallitas para el ego, porque también empezamos a creernos superiores a las demás personas, y ay, es que sí, yo soy más evolucionado, evolucionada, y entonces empezamos a ver con pesimismo a las demás personas, ¿sí? Y para finalizar, les dice el ángel que busquen la armonía y alcanzarán la paz y la felicidad que merecen. Y que a través del amor y la bondad nos haremos libres, ¿cierto? Que el camino a la felicidad debe pasar primero por el respeto y la compasión, lo que hablamos justamente en la carta anterior, ¿sí? Entonces, mm, es reconocer precisamente lo que hablaba también ahorita una de las cartas, es reconocer a Dios en todo. Ese reconocer nos da primero el respeto por la otra persona, porque sabemos que allá también está Dios, que no está solo en mí, sino también en la otra persona. Desde ahí nace ese respeto, y desde el respeto empieza a nacer el amor. Entonces esos son los mensajes. Muchísimas gracias, Carlos. Y una última pregunta. Dime. ¿Dónde te pueden encontrar para que la gente que realmente le guste te pueda buscar? Bueno, me pueden buscar sobre todo en Instagram, que es el que más uso, que es @con otros ojos art, con otros ojos art. Art. Ahí me pueden, Con otros ojos ART. ajá, ¿De ahí me acuerdo? pueden seguir, escribir, sí. Ujú. Sí. ¿Y alguno más o el que más? No en ese.
ese es el que más utilizo, sí. Muy bien, Carlos. Tengo que deciros a Uruguay que habéis recibido 2 mensajes, uno para Uruguay y otro para el mundo que también pertenece a Israel. Así que enhorabuena, han sido 2 mensajes preciosos. Carlos, muchísimas gracias. No te digo que no hablemos otra vez en algún momento, porque de verdad se me ha pasado volando, nos hemos pasado de tiempo, pero no importa, no hay ninguna, de verdad he disfrutado un montón. Te agradezco muchísimo tu trabajo, tu labor, tu esfuerzo en este programa, que no estaba previsto que tú dieses algún mensaje, pero que yo te lo agradezco de corazón porque sé que a la gente en esta época también les viene bien un poquito de, pues eso, como un pequeño empujoncito, como un pequeño optimismo, algo de optimismo. Eh, Muchísimas gracias, Carlos, y de verdad con gusto. te agradezco que hayas participado y bueno, simplemente gratitud más que nada hacia ti. Y a Uruguay os digo que, como siempre, como a mí me gusta, espero que hayáis disfrutado de los mensajes y como a mí me gusta despedirme, feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. ¿De acuerdo? Carlos, gracias. No te me vayas. Hasta ahora. Te quería también agradecer a ti por estos espacios pues que generas, no solo para quienes somos invitados, sino para las personas que están allá viéndonos, porque es lo que tú dices, es un mensaje, pues es como que las personas sientan que no están solas y que vemos más personas trabajando esto, viviendo esto y que cuentan con personas como tú para tener esa guía. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. No somos 4 locos, hay muchos más. Os habéis dado cuenta. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos. Con Un gusto. abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora.